Hola, bienvenidos. Soy Lolo García y estamos dando comienzo a otro programa más de BIS Motorsport. Esta semana hablaremos del Campeonato de Asturias de Rally Sprint. Se celebró una prueba en Castropol, en el occidente de Asturias. También tendremos nuestra sección de mecánica de competición esta semana de vuelta. Hablaremos de las noticias breves, tendremos a un invitado muy especial que teníamos ganas de tener aquí en el plató y de muchas más cosas del mundo del motor. No esperamos más y damos comienzo a BIS Motorsport. Y ahora, como cada semana, vamos a dar comienzo al programa con nuestra sección de noticias breves. Ya saben, noticias pequeñas, pero no por ello menos importantes. El único de nuestros pilotos fue Roberto Rozada con el Fiesta N5 de RMC, que solo pudo disputar 2 etapas al romper lo que parecía el turbo, pero finalmente el problema estaba en el motor y por tanto tuvo que abandonar cuando estaba 10º en la categoría de no prioritarios. El mejor de nuestros copilotos clasificados y también español fue Dani Cue, 12º absoluto y de nuevo podium del World Rally Car 2, tercero junto al mexicano Benito Guerra. Pablo López ayudaba a Cristian García a firmar también un gran resultado en el 20º puesto, que pudo ser mejor tras perder 2 minutos en una salida. También estaba en la meta de Lloret de Mar Quique Velasco con Joan Font. Jandrín, copilotando a Martín Navas después de reengancharse en el Super Rally, volvía a quedar fuera en la última etapa. Nueva victoria de Gabriel Gutiérrez con su Fórmula Dicode. Esta vez el triunfo llegó en la subida del Piélago del Campeonato de Castilla y La Mancha y Madrid, tras una cerrada lucha con el Semoz PR1 de José Alonso Lombardía. Este excelente resultado le ayuda a seguir subiendo posiciones en la clasificación provisional. Solo puede haber un ganador en las competiciones deportivas y tras la reunión pertinente a la Federación Española para aclarar cómo había quedado la categoría 2 del Campeonato de España, han dictaminado que el título es para el gallego César Rodríguez en detrimento de nuestro piloto Jonathan Álvarez, al que aquel golpe en Falperra, tras la fatalidad de romperse una llanta, le ha costado el campeonato. Esperemos que la temporada que viene pueda sacarse la espina. Pablo Garrido rozó la victoria en la mítica subida balear con su barqueta Osella PA20, pero finalmente fue superado en la última manga por el CM Plus de Muné. La victoria entre los carrozados fue para José Antonio López Fombona, que también se llevó un buen sabor de boca después de tan largo viaje. Senén Sandoval, en su primer año en la categoría Junior, se adjudicó el Campeonato de Castilla y León 2017, que llevaba muy bien encarrilado desde el principio de la temporada. Tras ganar una de las carreras de la última prueba celebrado el pasado fin de semana en el circuito burgalés de Cotar, llega otro campeonato regional, Asturias. El pasado fin de semana se celebró en el occidente de Asturias el Rally Sprint de Castropol, que era puntuable para el Campeonato de Asturias de la especialidad. En él se produjo la victoria del piloto de la zona, Jairo Suárez, a bordo de su BMW. La prueba más occidental de los campeonatos de Asturias llegó a Castropol con la 12ª edición del Rally Sprint de Castropol, acogiendo la pequeña localidad a los participantes con un espléndido día. No estaban entre los favoritos y habituales seguidores de anteriores pruebas pilotos como Ordóñez u Óscar Palacio, pero sí su coche en manos de Joselo y Rubén Iván Blanco. Vez esta temporada en un rally asturiano, Víctor Pardeiro con su espectacular Porsche 997 GT3 estaría en salida, sumando 42 pilotos en línea de salida, varios llegados de Galicia y más de 16 equipos en regularidad. No sería ninguno de los favoritos el que empezaría marcando el primer scratch, y sí, Jairo Suárez. Atacando en la niebla matutina, aventajaba en 5 segundos a Rubén Iván y 3 más a Joselo. 12 kilómetros de un tramo propicio para el BMW, pero que no se pensaba que lo sería tanto. Alcanzando ya un colchón suficiente para asegurar en la última, pasada que también se anotaba.
así como su primera victoria absoluta. Cabeza puesta en el campeonato, que sigue desde el principio Rubén Iván con su segundo puesto, podría proclamarse campeón matemáticamente en la próxima prueba. Con las lógicas precauciones en un coche que desconocía y alquilado a Óscar Sanz, José Luis Alonso disfrutaba de la experiencia consiguiendo la tercera plaza, por delante del mejor tracción delantera, que fue en esta ocasión Marcos Blanco. Siempre rápido Antonio Corujo con su M3 cerraba las 5 primeras plazas y era segundo de la Copa Le Mans Center. Las bajas importantes de cara a los primeros puestos llegaron pronto. Diego Acevedo, con problemas de motor, y Viti Pardeiro, con el embrague desfallecido, abandonaron después del primer tramo. Tampoco llegaba muy lejos Julio César Castillo, con problemas en el varillaje del cambio de su M30. En un terreno menos favorable que otras ocasiones, Pablo Fernández hizo igualmente un gran rally, sexto final, que le puede valer el que sería un merecido subcampeonato. Varios equipos eran descalificados por no dar el peso reglamentado en el artículo 12.7. Pablo Vigil y Javier Beteta, que estrenaba su Peugeot 205, fueron dos de los pilotos afectados por una norma que ha pillado de sorpresa a varios pilotos. La regularidad Sport fue en esta ocasión para Jaime Menéndez, por delante del ganador del Rally de Asturias, Víctor Iglesias, y tercero, Carlos Menéndez. Francisco Martínez se hacía con la regularidad de 60 km por hora, superando a Jesús Sainz y Villamor. Los próximos días 4 y 5 de noviembre, el campeonato regresará al occidente con motivo del Rally Sprint de Luarca. Ahora damos paso a una de las secciones más queridas por los espectadores, la sección de las frases motorhistóricas. 3 frases y al final del programa vamos a decir quiénes fueron los que dijeron las frases, siempre personas vinculadas al mundo del motor. Primera frase: cualquier día sustituirán a los pilotos por chimpancés. Segunda frase: aquí en América veo que los pilotos son un poco más cabrones que en la Fórmula 1. Y la tercera: me voy a retirar el día que me gane Dani Sordo. Ya saben, al final del programa vamos a decir quiénes fueron los que nombraron esas frases. Y ahora, esta semana, traemos de vuelta nuestra sección de mecánica de competición. Ya se nos van acabando los argumentos, pero todavía tenemos algo que hablar. En esta ocasión será del equipamiento o parte del equipamiento interior y exterior del coche.
Hoy en nuestra sección de competición, de mecánica de competición, nos desplazamos hasta Viella a la tienda de GT Racing Store. Vamos a hablar con Nico Vidal, que es uno de sus empleados. Hola, buenas tardes, Nico. Y tenemos aquí equipamiento interior y exterior del coche. Tenemos varias centralitas de interfonos, tenemos faros, tenemos también un casco. Por ir empezando, Nico, vamos a comenzar por las centralitas. Aquí tenemos varios modelos. ¿Qué diferencias hay entre esos modelos? Pues, por ejemplo, empezando así por lo más básico y menos común también, tendríamos esta Sparco y esta MP, bueno, junto con esta Estilo, que son las que menos se utilizan, las más económicas, solo tienen la función de enchufar al casco y, bueno, se podría decir que rondan el precio de unos 80 a 90 euros. ¿Por qué dices que son menos habituales también? Porque son realmente demasiado básicas, ¿no? Sí, porque hoy en día casi todo el mundo tiene cascos Estilo y, bueno, todavía queda algún Peltor por ahí, que es lo más común, y al final la Sparco y la MP para esos cascos no valdrían, ya tenemos que irnos a esta, y con un adaptador tampoco valdría. Porque, bueno. Los famosos adaptadores de las centralitas son estas clavijas que hacen como acoplar de un cable que no sirve a un casco moderno que sí sirve, ¿no? Es como un adaptador. Eso es, depende del casco que tengas, la centralita que tengas, no siempre tienen por qué ser la misma marca, el mismo fabricante, se puede, con un adaptador que, bueno, suelen rondar todos los 60 euros más o menos, adaptar de uno a otro, porque a veces a lo mejor corres con un copiloto que no tiene tu casco o tienes una centralita que no es la tuya. O podría ser también que un piloto corra con un determinado casco y el copiloto con un casco diferente y sean diferentes. Eso es, y podrían utilizarse prácticamente a partir de esta, que es la más común y la más conocida casi por todos, podría utilizarse prácticamente cualquier casco y cualquier centralita. Una pregunta, Nico, ¿estas centralitas tienen también entrada para toma de televisión, por ejemplo? O sea, si llevas una cámara, sí, poder tener el sonido de la centralita, de los copiloto en las cámaras interiores. Bueno, sí, sería a partir de esta, que es la más común, la más conocida por todos, que, bueno, sería nada, enchufar un cable que iría de aquí a la cámara que estés utilizando y ya te permitiría... Ya tiene salida de audio. Eso es, ya podría escuchar perfectamente. Luego, pues lo típico de las cámaras on-board, que se escucha tanto el coche como las voces, sería esta. Estamos hablando de un precio aproximadamente... Esta ronda los 160 y algo. Ya es casi el doble que una de esas eso es, normales. Por eso decimos, ¿no?, que esas son las más básicas, porque al final esas enchufas al casco y no tienes ninguna otra función que no sea escucharos entre los dos. Y luego tenemos ahí otra centralita, que esa ya tiene pinta ya más de ser más preparada, ¿no?, de más calidad. Eso es. ¿Qué diferencia hay de esta centralita a una de esas más sencillas, por ejemplo? Esta, por ejemplo, puede ser inalámbrica y luego aparte te permite tener Bluetooth, entonces podrías hacer llamadas, pues puedes estar en contacto con gente que esté en asistencia o, bueno, podrías estar... O sea, la puedes conectar con el teléfono. Eso es, puedes estar de continuo en contacto con gente que no está cerca tuyo en ese momento. O sea que eso, en teoría, tienes comunicación directa con la asistencia, con el casco puesto o con los interfonos de enlace puestos. De enlace, eso es. ¿Y qué precio más o menos puede tener una centralita? Esta ya sube bastante, ya ronda los 400 euros. O sea que estamos hablando ya de un precio... Hay un salto bastante grande. De los que no todos se pueden permitir. Eso es. Y ahora pasamos a más equipamiento interior. Ahora mismo... Aquí estamos viendo un Terra-Trek, solamente tenemos un modelo, aunque lógicamente hay varios. ¿Esto para qué sirve un Terra-Trek? Principalmente se usa en regularidad y, bueno, sí que para poder, la gente que corre regularidad, con el tema de que tienes que ir por parciales, pues te mide bien los metros, te mide las distancias, los tiempos, te va restando el tiempo que tienes entre parcial y parcial para ir llegando. Y, bueno, tiene bastantes funciones más destinadas a ese tema. Sí, a lo que es la categoría de regularidad, ¿no? Eso además es. se supone no, lo lógico es que esto lo use más el copiloto. Sí, porque al final sí que tiene que estar pendiente de todo y de continuar mirando y, bueno, calculando y demás. Me imagino que la instalación de este aparato será con un sensor en alguna de las ruedas o en el cambio. Sí, eso se pone un sensor de giro, hay gente que creo que lleva uno atrás y otro adelante, bueno, algo así me suena, y, bueno, a partir de eso te va leyendo los metros que avanzas, que es al final es lo principal que tiene esto. Y teóricamente es siempre exacto, es metros totalmente exactos. Debería ser así, eso es. Muy bien. Y ahora pasamos a otra de las cosas que queremos ver aquí en la sección de mecánica de competición. ¿Por qué? Porque ahora evolucionó mucho en estos últimos años, que se trata de los faros, ¿no?, de las famosas faradas. Aquí tenemos una carcasa de una farada de un coche, no sé si nos puedes decir el modelo de coche o es universal. Si no me equivoco es de un Volkswagen Golf, creo, de un fase 2. Y aquí en la carcasa, que es una carcasa de fibra normal y corriente, aquí irían empotrados los faros, este estilo de faros, o sea, que esos son faros ya, pues podríamos decir,
clásicos, aunque tienen pinta de... Bueno, sí, son los que se llevan utilizando casi no, toda la vida, hasta que ahora salieron estas barras de LED. Hay dos tipos de faros, que estos serían para larga, se suelen poner en los dos centrales, y luego sería estos dos que vienen con más rayas, ¿no? Para más rayas, para alumbrar las cunetas y demás. Bueno, son más bien para eso, para corta. ¿Estos faros también tienen la posibilidad de tener bombillas xenon? O... Se puede instalar, sí, porque al final es una bombilla normal, que comprando un kit de xenon que tenga esa bombilla, se puede poner perfectamente. Ahora mismo tenemos también una farada de las que son modernas, ¿no? Que yo, sinceramente, Nico, te digo que yo dudo mucho de que esto sea tan guapo como una farada de las de toda la vida, y seguramente no sea el único que lo piense, porque lo escuché muchas veces, ¿no? Esto puesto en el morro de un coche, sobre todo de un coche más antiguo o clásico, no queda bien, pero indudablemente la calidad debe de ser buena porque alumbra, ¿no? Sí, yo personalmente tampoco es lo que más me gusta, porque alumbra mucho cerca, o sea, como te da mucho abanico de luz, pero a la larga ya tienes que gastarte mucho dinero para que una farada de estas de LED te alcance metros de verdad. O sea, no, a lo mejor en esta, por decirte algo, con 300, 400 euros, tienes una farada buena que te alumbra, pues, oye, medio kilómetro, por ejemplo, y en esta, con 400 euros, a lo mejor tienes que gastarte algo más para tener una luz de calidad. Metros, y una pregunta, ¿este tipo de faros funciona a 12 voltios con la batería del coche normal, o lleva algún tipo de transformador dentro del coche? Nada. O no, directamente se conecta, ¿no?, con este cable. Eso, el cable haces una instalación, le pones un relé para que no, por si acaso pasa cualquier cosa, que no funda todo, y al final es lo bueno que tiene también, que es muy simple, es un cable conectado, una tecla on-off y ya estaría. Tiene fácil instalación porque al final va con solo 2 tornillos. Son ligeras, ¿no? Pesa bastante menos que 4 faros y una soporte de fibra, pero bueno, depende, claro, es mucho para gustos. Al final esta es lo mismo que esa, pero en diferente formato. Tiene a los laterales los cuneteros, por así decirlo, y luego en medio trae todo el faro de larga. Ajá. Y una de las cosas que te quiero preguntar, porque supongo que, pues yo, sinceramente, yo no lo sé, ¿este tipo de faradas actuales, modernas, tiene algún tipo de caducidad, de homologación o algo? O sea, a día de hoy, de momento no. De momento todavía eso no está... Salió al mercado y, hombre, no sé si a nivel del mundial o algo, eso, exigen que sean fabricante o una marca, pero a nivel... Aquí, por ejemplo, en el Campeonato de Asturias, cualquier piloto que corra con cualquier coche puede venir a GT Racing Store y comprar una farada de estas y instalar a su coche, que no va a tener ningún problema en ningún rally en las verificaciones. Absolutamente ninguno, por eso, porque de momento nadie se mete con ello, no es como otras cosas que tienen homologación o exigen que sean fabricante, nada, esto de momento, con que alumbre, es más bien para el piloto que para la verificación. Aunque la verdad es que también raramente hacen falta, porque ahora los rallies cada vez se hacen menos de noche, ¿no? Sí, hoy en día con el tema de estas prohibiciones y bueno, que se mete un poco con el tema de la noche, al final casi le hace falta solo a los primeros y a las 7 de la mañana cuando empieza el rally. Pero bueno, hay que tenerlo, nunca se sabe. Eso es. Pues nada, Nico, muchas gracias por darnos estas explicaciones del equipamiento del coche, y ya lo saben ustedes, si quieren, necesitan algo de iluminación del coche, de equipamiento interior y de mucho más equipamiento del piloto, del coche, de la asistencia, pues en una tienda como por ejemplo en GT Racing Store, pueden conseguir todo lo que les haga falta. Bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo cómo es el funcionamiento de un coche de carreras. Ahora les vamos a dejar con unos minutos de publicidad y a la vuelta traemos al protagonista de esta semana. Bueno, pues estamos de vuelta y están ustedes viendo Binge Motorsport. Ahora vamos a pasar con nuestro invitado aquí en el plató. Después de un mes de septiembre y principios de octubre bastante cargado de actividad deportiva, por fin podemos traer al plató a una de las personas que queríamos tener desde hace tiempo, al copiloto con 25 años recién cumplidos, recién llegado de Barcelona de correr el Rally del Mundial, Alejandro López, Jandrín para nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jandro. Bueno, como acabo de decir, acabas de llegar de Cataluña, de disputar el Rally del Mundial. ¿Qué tal te fue allí con tu piloto, Martín Navas? Bueno, a ver, empezamos el Rally muy bien, fuimos de menos a más, cogiendo ritmo poco a poco. Pero bueno, una salida de pista en el último tramo a 5 kilómetros del final, en una zona que se habían ya los World Rally Car metido muchísimo a morder, pues se nos fue un poco más de la cuenta. Y tuvimos un pequeño golpe que nos produjo pues tener una rotura de suspensión, de pinza, de disco, y bueno,
lo suficiente pues para no poder llegar al parque cerrado final de Cataluña y cerrar un buen rally. Nos quedamos con la mano en los labios. ¿En qué categoría participabais y con qué coche? Bueno, salíamos con un Ford Fiesta R5 del equipo RMC Motorsport y salíamos como no prioritarios. Queríamos intentar ver pues, cuál era el ritmo de Martín, intentando estar en los tiempos de World Rally Car 2 para saber un poco a ver el ritmo que tenía él en tierra y bueno, pues era su primer rally de asfalto porque Cataluña desde hace varios años es una prueba del Campeonato del Mundo que es la única que es mixta. Y bueno, su primer rally en asfalto, su primera vez que rodaba y para mí hizo un rally espectacular, fue de menos a más en cada kilómetro y muy contento de su evolución. Seguimos hablando de rallies del Mundial y bueno, hace 2 años corrías en el 2015 con Fran Cima, otro piloto asturiano, Sí. y después de un año de éxitos conseguisteis poder salir como premio al rally de Montecarlo del año pasado. ¿Qué tal el rally comparado con este de Cataluña? ¿Te gustó más? ¿Te gustó menos porque era más complicado? A ver, cada rally es diferente, cada rally tiene sus cosas y bueno, pues yo solamente puedo dar las gracias a Fran por confiar en mí aquel año y poder irnos hasta Montecarlo. Fue una experiencia inolvidable, mi primer rally del Mundial y yo creo que Montecarlo es un rally pues para correr una vez en la vida, en el que aprendes muchísimo. En un mismo tramo te puedes encontrar la carretera de 1000 formas diferentes, barro, hielo, nieve, y tú tienes que ir adecuándote a las diferentes formas meteorológicas que te encuentres, ¿no? Al final, con el tema de los neumáticos, tienes que ser lo más inteligente posible, porque al final no es intentar pasar rápido los tramos, sino al final es ser inteligente a la hora de saber con qué goma pierdes menos en cada tramo. Porque siempre que haces una mala elección de neumáticos, al final te ves muy perjudicado en los tiempos. Y bueno, pues Montecarlo fue una ilusión desde pequeño que tenía metida ahí la espinita y fue una pasada poder estar allí. Yo no sé si te pasaría, por ejemplo, yo personalmente nunca fui a Montecarlo, pero yo pienso, yo soy asturiano, aquí en Asturias llueve mucho, el tiempo siempre está malo, resbala, yo si voy a Montecarlo me arreglo bien. Luego cuando llegas allí realmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, está más complicado, ¿no?, de lo que parece. Sí, a ver, Montecarlo es muy difícil, hay que tener la sangre muy fría y siempre ser muy frío y muy cauto siempre a la hora de correr, ¿no? A ver, sin duda los que somos del norte tenemos una pequeña ventaja porque a la hora de llover, de cuando se embarra todo y demás, pues tenemos bastante experiencia, pero cuando llegas y ves las zonas de hielo que no percibes a vista, cuando llegas a zonas que, por ejemplo, pasabas entrenando y tú pasabas entrenando que estaba seco, o te lo encuentras directamente con nieve, o viceversa, pues es como ir improvisando curva a curva e intentar ir pasando como puedas, ¿no? Al final, sin duda, estar arriba, en una posición de arriba en el rally de Montecarlo, sin duda es por no cometer la mayor cantidad de errores posible, intentar cometer los mínimos posibles. Un dato muy importante, sí, porque como decías antes, o sea, tú escoges las ruedas pensando en qué tipo de rueda vas a escoger para perder el menos tiempo posible, porque se da por hecho que nunca vas a ir un tramo entero con la rueda por ideal, ejemplo, ¿no? un bucle, teníamos un tramo que era de 52 kilómetros, después uno de 15 y otro de 18. En el primer día lo entrenamos completamente entero de nieve. Cuando llegamos el día del rally, no había nieve en ningún sitio, absolutamente. Y te encontrabas zonas con hielo, zonas con barro, es decir, no se parecía absolutamente nada el rally que habíamos entrenado, el tramo que estábamos entrenando, el tramo que estábamos corriendo. Salías con esas gomas, con unas gomas, por ejemplo, las M+S, y, por ejemplo, llegabas al siguiente tramo y encontrabas la primera parte seca, los primeros 5 kilómetros. 3 kilómetros subiendo del puerto, hielo. Y después la bajada, nieve. Y después los 2 últimos kilómetros secos. Cuando empezabas a subir de lo seco al hielo, ya te habías quedado sin los clavos. Y entonces vas pasándolas pues muy mal, todo el día improvisando. Por eso a la hora de intentar saber jugar bien con la elección de neumáticos. Y ahora regresamos a Cataluña de nuevo. Supongo que estos días, con la tensión que se vive en aquella parte de España y bueno, todos los problemas que hubo con respecto al tema del independentismo, me imagino que el rally al final, aunque se pudo disputar, no hubo muchos problemas, ¿no? Bueno, no hubo muchos problemas, salvo por el primer día de reconocimientos, ya que fue la famosa huelga en Cataluña y bueno, pues hubo diversas manifestaciones que nos encontramos durante los reconocimientos y bueno, pues intentábamos resolverlo pues con las nuevas tecnologías, usando Google Maps, utilizando carreteras anexas para poder llegar lo más pronto posible e intentando siempre pues ir esquivando esas pequeñas pues
pues intercepciones que había de huelgas y demás. Pero bueno, salvo por eso, el demás, el tema del Rally de Cataluña con el tema de la independentismo, perdón, pues al final no vimos ninguna cosa fuera de lugar. Ahora venimos a Asturias, hablamos del regional. Tú no lo pudiste vivir porque estabas corriendo en Cataluña, Sí. pero el pasado fin de semana en Castropol hubo un Rally Sprint en el cual hubo varios vehículos que tuvieron problemas de exclusiones por temas derivados del peso. Por Sí. lo visto hay una norma que es que hay que pesar, el coche tiene que tener un peso mínimo, pero también los ocupantes otro. ¿Tú puedes explicarnos ahora esa fórmula o esa norma para que los espectadores nos puedan entender por qué hay Sí, esos mira. problemas de entendimiento de esa norma? A ver, lo principal, sobre todo, es saber bien las reglamentaciones. No podemos salir a correr directamente sin saber lo que está reglamentado, no solamente por aquí lo que nos involucra, que es la FAPA, la Federación Asturiana, sino porque en todo rally que vas a correr, sea en Asturias o sea fuera, al final lo que mandan son las reglamentaciones FIA y después ya pues van cambiando reglamentaciones regionales. En todo el mundo, la reglamentación FIA, los coches deben de pesar X peso, dependiendo de la categoría dentro de la que estén, en vacío, es decir, sin gasolina ni líquidos, solamente lo que es el coche. Y a partir de ahí pues hay otro pesaje en el que debe de estar el peso del coche más ocupantes en el interior. Siempre que estés por debajo del peso, pues entonces es donde viene Hay el problema. problemas. Ahora vamos a tus inicios. ¿Quién te daba la oportunidad de empezar a correr? Bueno, pues yo hice varios cursos de copilotos ya bien joven. Uno lo hice con 14 años y otro con 15. El primer curso que hice fue con Diego Vallejo y Moncho López, que fueron los que me dieron la primera oportunidad para correr con Antón Pérez Fojón. Y el otro curso lo di con el señor Salvador Belzunces. Yo creo que es de aquí los Nuestro copilotos protagonista de la semana pasada. más aquí. experimentados de Asturias y de España, y junto a Quique Blasco. Y sin duda, pues tanto unos como otros me ayudaron un montón, sobre todo Salva me ayudó y me involucró esas ganas y esa ilusión que siempre tiene él por las carreras y todo. Y yo creo que les puedo estar muy agradecidos por esas ayudas en el principio. Casualmente, tu primera victoria en una carrera fue conmigo, de copiloto. Sí. Se valora mucho, ¿no?, la primera victoria. Fue... No me digas que no, porque me dejas mal. Hombre, todavía es que a cualquiera que me lo pregunta y me dice, oye, ¿y el mejor piloto con el que corriste, con el que mejor disfrutaste y tal? Y yo, a ver, mira, para mí una de las carreras que más disfruté, bueno, fueron dos, fueron con Lolo. Mis primeras dos victorias, y yo creo que se me van a quedar en la retina esas cruzadas y sacando la mano por la ventanilla y todo. Fueron 2 días para recordar, sin duda. Eso mucho tiene que ver el coche, yo siempre lo digo, no es el piloto. Y las manos. Ahora vamos a hablar de tus títulos. Fuiste campeón junior 2012-2013, me parece. Sí. Corriste en la Copa Suzuki. ¿Qué tipo de campeonato fue el más difícil de conseguir para ti, o de victoria fue más difícil de conseguir? A ver, yo creo que toda Copa monomarca al final es donde te saben mejor los triunfos, ¿no? Por ejemplo, en la Copa Junior éramos pocos copilotos con menos de 22 años, porque, por ejemplo, en el Campeonato de España, tanto en asfalto como en tierra, la reglamentación es completamente diferente. Y, por ejemplo, para el apartado Junior en asfalto es hasta 22 años. Sin embargo, en tierra es como reglamentación FIA hasta 25. Entonces, por ejemplo, yo le doy muchísimo más, como me gusta más, saben mejor los títulos cuando hay más competencia, ¿no? Entonces, yo creo que los años que estuve en la Copa Suzuki, que es donde más nivel había, durante los años 2012 y 2013 estaba Víctor Pérez, Pablo Pazón, Marco Rodríguez, había muchísima gente muy buena y con muchísimo ritmo, y entonces ganar una copa como la ganamos en el 2013 junto a Víctor Pérez, el que es ahora responsable de Race 7, pues supo muy bien. ¿Realmente en esa Copa Suzuki se va a un ritmo tan alto como dicen? O sea, ¿se va tan a cuchillo como se suele decir? Sí, por supuesto. En toda Copa de promoción al final tienes que correr muchísimo ya desde el principio. Al final las diferencias hay que marcarlas desde el principio, porque a la mínima que te descuelgues ya una diferencia ya es imposible de volver a cortar. Claro, estamos hablando de coches muy similares, ¿no? Exactamente, y entonces la diferencia... Son coches similares completamente, no puede haber ninguna... Tiene que ser todo igual para todos. Cualquier cosa fuera del reglamento, pues existen unas verificaciones técnicas tanto anteriores como posteriores al rally de los coches de la Copa. Y bueno, pues la Copa Suzuki al final es una copa increíble para empezar, donde aprendes muchísimo, tanto en la Suzuki como en cualquiera de las otras copas dentro del régimen nacional. Y sin duda hay que correr mucho desde el principio para poder estar arriba, tanto a final de rally como para conseguir la puntuación a final de año para llevarte la copa.
Antes nos comentabas que tú empezaste haciendo cursillos de copiloto, ¿no? Que hiciste 2 o 3. Ahora eres tú el que los das. ¿Cómo te animaste a ponerte a hacer cursillos de copiloto? Mira, pues fue una cosa que surgió pues con la escudería de casa, con otro copiloto que también tenías tú, con Javier Rodríguez Paniagua. Y bueno, pues en mi pueblo, por así llamarlo, que es Cornellana, pues se hace un rally bien bonito y con muchísima afluencia de público, que es un rally que se llama el Solo Score, que seguramente que muchos conocen. Y siempre, pues como todos sabemos, conseguir unos presupuestos para sacar adelante tanto un programa como un rally, etcétera, pues son muy elevados, ¿no? Y se nos ocurrió la idea de poder hacer un cursillo de copilotos, además de ayudar a las posibles personas que quieran saber del tema, de involucrarse y poder sacar, pues además, una pequeña parte económica para poder llevar a cabo ese rally adelante, porque nosotros, tanto Salva como yo, como Javi, no llevamos absolutamente nada, solamente la satisfacción de poder enseñar a otras personas pues el trabajo, porque es un trabajo muy sacrificado. Por cierto, ¿seguís sus carreras a los alumnos cuando salen de allí? Sí. Por ejemplo, siempre que se nos pregunta a todos los profesores del curso si se necesita un copiloto para cualquier rally, pues entonces intentamos tirar de lo que es la agenda de copilotos que llevamos durante estos años. Muchos copilotos han salido de nuestros cursillos, Raquel Ruiz, salió Alberto González, salió Laura González también. Salen muchos copilotos, intentamos ayudar siempre y que vayan evolucionando ellos también. Entonces, siempre que podemos tiramos de ellos y para adelante. La semana pasada tuvimos aquí a Salva, que bueno, le preguntamos qué cualidades debería de tener un copiloto para ser un buen copiloto y bueno, nos dio ya unas pistas, ¿no? Unas primeras ideas. ¿Qué crees tú que debe de tener un copiloto para realmente ser un buen copiloto? Bueno, para ser un buen copiloto, a ver, necesitas varias cosas, ¿no? Sobre todo necesitas muchísima tranquilidad, porque se suelen tener muchísimas situaciones de riesgo, por ejemplo, un susto, una librada, un trompo, en el que tienes que tener muchísima tranquilidad y ser muy psicólogo del piloto en esos momentos, porque se suelen poner muy nerviosos y tienes que tranquilizarlos para no tener otro susto mayores. Debes de tener muchísimas ganas, muchísima ilusión, que te guste muchísimo tu trabajo. Todos sabemos que esto, todo el mérito se lo lleva el piloto, el que es en la parte izquierda, pero nosotros tenemos que ser siempre conscientes de que nuestro trabajo, si el de la izquierda dice que lo has hecho bien, es como debemos de estar orgullosos con nosotros mismos, ¿no? Entonces tú tienes que ser una persona tranquila, metódica, con muchas ganas y poner siempre ilusión con lo que haces. Entonces, con eso al final llegas al fin del mundo. Otra de las cosas que llaman la atención de ti, que además yo iba a decir 2 cosas, pero ahora digo 3, son que tú te cuidas bastante físicamente y también cuidas el aspecto de las redes sociales. Sí. Yo tenía pensado preguntarte si eso es importante, pero es que aparte ahora me estoy dando cuenta de que además sabes hablar muy bien en los medios de comunicación, estás preparado. ¿Tú consideras que un copiloto hoy en día necesita tener esas cualidades para destacar, para ser un buen copiloto? A ver, el tema de la preparación física es muy importante, sobre todo porque vas sentado en un coche que, aunque parezca que vas sentado y que no haces nada, las fuerzas G, laterales, etcétera, un tramo de, por ejemplo, 35 o 40 kilómetros, además con la tensión y demás, necesitas tener una capacidad tanto física como mental para poder llevar un ritmo alto, porque tú, si no tienes una capacidad física buena y mental, al final empiezas con un ritmo alto, pero te acabas viniendo abajo. Y eso al final en el tiempo pues se nota a final de tramo. Eso valdría además para los pilotos. Para las dos partes. Para las dos partes. Y luego el tema de las redes sociales y el tema de hablar en público con los medios y eso es muy importante, sobre todo porque a todos nos cuesta dinero correr, pero a los patrocinadores necesitan ver su aportación económica, pues que les vuelva, ¿no? Claro. Y entonces, tú si eres una persona metódica con estas cosas, saber venderte bien y demás, pues entonces a los patrocinadores son más fáciles de encontrar y que ellos vendan mejor su producto. Claro, eso es muy importante en una carrera. Y ahora háblanos, Jandrín, eres uno de los copilotos asturianos con más proyección, desde luego. ¿Qué planes tienes de futuro? ¿Qué es lo que de aquí a finales de año y hacia el año que viene, qué tienes pensado hacer? Bueno, a ver, primero acabaremos lo que tenemos cerrado este año, por ejemplo, con el chico ecuatoriano con el que corría en el Campeonato de España de Tierra, pues con la participación en Cataluña en el Mundial, dijo que ya no íbamos a hacer más, que se iba a centrar en preparar el 2018 con más ganas, buscar mayor presupuesto. Y bueno, lo que me queda es hacer las carreras que quedan del Campeonato de España de asfalto con el chico de Baleares con el que estoy corriendo este año, con Alberto Seguí.
Y bueno, Como pues el que disputaste aquí en el Princesa. sí, corrí aquí en el Princesa y bueno, no pudimos estar presentes en Llanes, pero acabaremos el Campeonato de España de Asfalto. Y un par de carreras más que me quedan que me llamaron así a última hora, pero me quedan 4 carreras hasta final de año y el año que viene veremos. Ya veremos, ¿no? Teniendo en cuenta que corres con un piloto ecuatoriano, yo si te pregunto qué es levantar la hoja, ¿me sabrías decir? Levantar la hoja, como ellos lo llaman, la hoja de ruta, es al final hacer las notas. Hacer las notas del tramo. Y si te digo que estáis corriendo en lastre... Eso ya no me lo comentó él. En Ecuador correr en lastre es correr en tierra. Amigo. Allí correr en rallies de tierra llaman rallies de lastre. Bueno, ahora te quiero poner en un aprieto. Yo no sé si tú sabrás contestarme. ¿Tú sabrías decirme quién fue el que dijo cualquier día sustituirán a los pilotos por chimpancés? Ya, no sé si fue en Lauda, podría ser. Igual no andas muy descaminado. Esa va a ser la siguiente cosa de la que vamos a hablar en este programa, que es la resolución a nuestra sección de las frases motorhistóricas. Muchas gracias, Jandrín, por estar aquí en Biz Motorsport. A ti, Lolo. Y aquí nos vamos a hacer eco de todos tus éxitos, porque eres un copiloto muy bueno y además eres asturiano, o sea que no nos queda otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora les vamos a dejar con la resolución de las frases motorhistóricas. Niki Lauda, además de un triple campeón del mundo, es el cáustico y a veces hiriente analista de la Fórmula 1. Un poco al estilo de nuestro Antonio Zanini, en España, pero que no pocas veces lleva toda la razón del mundo. Su profundo conocimiento del gran circo le hace merecedor del respeto de equipos, televisiones y aficionados. La frase viene unida a la gran cantidad de ayudas electrónicas que llevan los coches actualmente y que cada año facilitan más y más su conducción en pista, reduciendo el porcentaje en el que un piloto y su talento intervienen en el buen resultado de un monoplaza. Nada que ver con sus años en la Fórmula 1, no hace tanto tiempo. Al año siguiente de ganar su único título mundial de Fórmula 1 en 1992, el británico Nigel Mansell se fue a Estados Unidos a correr la kart, que también ganaría a pesar del gran cambio que suponía respecto a las carreras en Europa. También el comportamiento de los pilotos con coches mucho más económicos y resistentes no era el mismo y no andaban con tantos miramientos en los adelantamientos y estrategias de carrera. Al cumplir sus 100 participaciones en el Campeonato del Mundo en el Rally de Suecia, Sebastián Loeb, el piloto más laureado de rallies del mundo, respondía así a la pregunta de un periodista. No lo hizo por desprecio a Dani, y sí porque un compañero de equipo le pudiese superar con el mismo coche que él llevaba. No sucedió eso ni con el cántabro ni con ningún otro piloto, y Loeb se retiraba por su propia iniciativa buscando nuevos retos. El pasado fin de semana tuvimos a nuestros pilotos más internacionales, asturianos, participando en diversas pruebas. Unos estaban en Cataluña y en este caso otros estaban en Letonia, en el Rally Liepaja. Allí José Antonio Suárez consiguió acabar el rally, además en una muy buena posición. Estas son las imágenes. Última prueba en Lituania del Campeonato Europeo de Rallys, y de nuevo con la presencia de José Antonio Suárez y Cándido Carrera a los mandos del Peugeot 208 T16 del equipo Peugeot Sport de España. Fondo 50. La primera etapa, sin estar cómodo con los reglajes de su coche, estuvo centrada en no arriesgar e ir ajustando todos los elementos que mejorasen su comportamiento en un terreno muy complicado. En la segunda etapa, más cómodo con su Peugeot, José Antonio fue recuperando posiciones corriendo de forma inteligente, lo que le valía alcanzar la cuarta plaza final del rally y segundo entre los U28. Izquierda 5 menos, vuelve Pocotín, 5 menos, vuelve Pocotín para 80. Para 80, derecha 5 corte, interior 5 corte. Con el campeonato cerrado, esta posición la upa al tercer peldaño del podium entre los pilotos por debajo de los 28 años. Terminado su periplo europeo por este año, queda luchar por el Campeonato de España de Rallys de Tierra, que esperamos pueda traer a Asturias. Bueno, pues llega el triste momento de la despedida. Pero ¿saben una cosa?
La semana que viene vamos a traer un montón de noticias relacionadas con el motor. Entonces tampoco es tan malo. ¿Qué pasa? Este fin de semana tendremos el Rally de la Montaña Central, un rally de los más atractivos que hay en Asturias. También vamos a tener imágenes o un reportaje del Rally Rías Altas del Campeonato de España de Históricos, en el cual habrá un buen número de pilotos asturianos participando. Procuraremos también traeros alguna imagen del pasado Rally de España-Cataluña, celebrado el pasado fin de semana, y que por cuestiones de tiempo no pudimos traeros en esta semana. Traeremos también al invitado, como cada semana, y las secciones habituales. O sea que os prometo un programa bastante cargado de contenido. Hasta la semana que viene.